Vamos a iniciar entonces. Les invito a que por favor me acompañen un segundito orando. Bueno, amado Papito Dios, es un tiempo en el que nos vamos a confrontar a tu palabra. Vamos a ponernos delante tuyo para ser redarguidos, para ser instruidos en justicia, Señor. Porque necesitamos cada día parecernos más a ti, pero a veces se nos cruzan esas voces que, como cantamos un momento, las mandamos a callar en el nombre de Jesús, porque ahora la única voz que queremos escuchar es la tuya. Así que venimos con un corazón abierto, Padre. Por favor, háblanos. Espíritu Santo, revélanos la verdad de tu palabra. Yo te pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, por favor, Biblia en mano. Va a ser súper importante que nos metamos en la Biblia ahorita. Y vamos a empezar por el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 37. Si alguien no tiene Biblia, quiere Biblia, ahí tenemos un montón de Biblias que están en préstamo o regalos si se la quieren llevar, ya saben. Pero avísenos si es que se la va a llevar, ¿ya? Para no asustarnos y decir, ¿y la Biblia que estaba aquí? Ajá. Perdón. Juan 5. Juan era evangelista. ¿A qué te refieres? Juan era apóstol. Juan era el amado, o Juan capítulo 5. Ah, ya. Juan era el primero según él. ¿Sí, no? Juan 5, 37 hasta el 40 vamos a leer. En este momento Jesús está conversando con algunas personas de los suyos y de los otros, de los que le ponen el pie y le quieren hacer tropezar. Y vamos al versículo 37, dice así: el Padre mismo que me envió ha testificado en mi favor. Ustedes nunca han oído su voz, ni visto su figura, ni vive su palabra en ustedes, porque no creen en aquel a quien Él envió. Ustedes estudian con diligencia las Escrituras, porque piensan que en ellas hallan la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. ¿Ok? ¿Qué es lo que está pasando? Aquí están los fariseos y los escribas, los sabios, los que saben la Biblia de principio a fin, los que se graduaron en universidad de teología y de fariseos. Y ellos están cuestionándole a Jesús y le están hablando a Jesús y claro, es que tenían un conflicto, porque en ciertas cosas Jesús estaba moviéndose de una manera diferente a la que ellos esperaban que se mueva de acuerdo a sus escrituras, pero no a las escrituras de la Biblia, sino a sus tradiciones escritas y a su Talmud, que era la tradición oral, es decir, la Biblia hablada, porque dentro del pueblo judío existen los dos documentos. Bueno, no son dos documentos, realmente es uno, que es la Biblia. Pero también se conoce, el que ahora ya está escrito también, que es el Talmud, que es como el complemento judío de la Biblia. ¿Y qué significa el complemento judío? Que los escribas de los judíos en varios momentos a lo largo de la historia dijeron, bueno, ¿qué quería decir Dios con esto? Entonces pongámosle medida pues para que se pueda entender. Cosas como por ejemplo, en el cuarto mandamiento, en Éxodo 20, el Señor dice: no harás trabajo en el día sábado, sino que apartarás el día sábado para el Señor. Entonces no trabajarás ni tú, ni tus bestias, ni tus siervos, ni el extranjero que está en tu tierra. Y yo sé lo que estaban pensando algunos, siempre dicen lo mismo, ¿cierto? Cuando están pensando, ¿y tus bestias? Dice el marido. No, se refiere a los animales de trabajo. Entonces ellos dijeron, ok, ¿cómo sabemos a partir de cuánto es pecado? Entonces ahí cuando viene el legalismo, el fariseísmo. Y en el Talmud dijeron, no me acuerdo cuánto, pero era más o menos como, si en el día sábado tú das más allá de 250 pasos, ya es pecado. Menos de 250 pasos está permitido. Entonces, eso dice el Talmud, pero no dice la Biblia. ¿Quién puso esa medida? No fue Dios, fue el hombre. Entonces, cuando llegaba el día sábado y Jesús hacía algún milagro, hacía alguna cosa, le criticaban porque decía, ¿cómo así está trabajando en sábado? Y Jesús les decía, ¿acaso no es lícito hacer el bien el día sábado? ¿O qué hacen ustedes si están en sábado y se les cae una burra en una zanja? ¿Le dejan a que se muera porque es sábado? No, calladitos le sacan, pero le sacan, hipócritas. Así les decía Jesús a los fariseos. Y ellos estaban defendiendo la palabra. Pero cuando se encuentran con Jesús dicen, si ustedes están estudiando diligentemente la palabra, pero no se están dando cuenta que toda la palabra apunta a mí. ¿Ustedes creen que la palabra les va a dar vida?
Pero lo que está diciendo la palabra es que yo les doy vida y ustedes no quieren venir conmigo para que yo les dé vida como dice su palabra. Y esa es la forma en la que Jesús se estaba presentando delante de ellos. Ahora, el punto al que yo quiero ir ahora es que la iglesia moderna lastimosamente se está moviendo mucho entre dos extremos. Y el un extremo es el de la intelectualidad, el de conocimiento de la Biblia. Y la iglesia está pensando, está moviéndose mucho acerca de qué tan importante es estudiar la palabra, estudiar la palabra, estudiar la palabra, y se centran en un intelectualismo en el que mientras más conoces de la palabra, mejor iglesia eres. Y empiezan a calificarse como cristianos de acuerdo a qué tanto conocimiento tienen de la Biblia. Y hacen sentir mal a los demás que recién están entrando. Yo me acuerdo cuando recién entraba, yo no sabía nada de la Biblia, me sentía mal, porque sí, no sé nada de la palabra. Y nos suele suceder, y asimismo la palabra también nos advierte que cuando tenemos mucho conocimiento a veces entramos en una altivez que es horrible también, es tan mala como lo otro. Y les decía, entonces la iglesia moderna se mueve por un lado, el lado del intelectualismo, o el otro lado, el lado de la religiosidad, el lado en el que tienen que cumplirse cultos y tienen que celebrarse fiestas especiales y tienen que hacerse actividades especiales para poder sentir que estamos de acuerdo con el Señor. Entonces, si le cantamos bien, si cerramos los ojos, si hacemos una reunión especial por Pentecostés, por Cabañas, por lo que sea, o si tenemos un estudio bíblico que sea profundo, y las personas que son bien cristianas se tienen que graduar 10 veces de este ministerio de enseñanza y vamos a crear la formación ministerial y vamos a dar clases, y si no tienen diploma no son buenos cristianos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que verdaderamente espera el Señor de nosotros? Con respecto a la palabra, a cada rato el Señor Jesús, porque aquí estaba criticando cómo los fariseos, que son basados en el Antiguo Testamento, solamente confiaban en la palabra, solamente en las escrituras, y las escrituras con sus adicionales, ¿no? Y Señor Jesús, no vamos a encontrar dentro del Nuevo Testamento mayor cosa diciendo la palabra es la que te va a salvar. A cada rato asume que sus discípulos ya conocen la palabra. Por lo tanto, caemos en esto. Es súper importante conocer la palabra de Dios. Y Jesús lo resaltó, dando por sobreentendido a cada rato que ya conocían la palabra. Porque cuando estaba hablando con sus discípulos y les daba unas lecciones, decía: ustedes ya conocen la palabra que dio el Señor al profeta Jonás. Debían conocer la palabra. O como está escrito, debían conocer la palabra. Y asumía y lo daba por sentado que sus discípulos conocían la palabra de Dios, que tenían contacto con las escrituras, que sabían las escrituras. Y por lo tanto muchas veces les habló asumiendo que ya saben. No les decía: a ver, voy a leerles para que aprendan. No, a cada rato dice, abría las escrituras y les enseñaba. Fíjate, todo se basaba en las escrituras. Pero los evangelios son un tiempo de transición. ¿Por qué es un tiempo de transición? Porque hasta la venida de Jesucristo, la ley era ley y no había nada más que la ley. Pero a partir de Jesucristo empieza la iglesia a formarse como iglesia y a tener contacto con otro ingrediente que no es la ley, que es la fe. Y Jesucristo empieza a enseñar acerca de la fe. Y luego, cuando Jesucristo está ya terminando su ministerio aquí en la tierra, les dice: me voy a ir al cielo. Y los discípulos le dicen: no te vayas, vos eres chévere. Y les dice: no, les conviene que me vaya, porque si yo me voy a enviar al Espíritu Santo para que esté en ustedes. Ahorita está entre ustedes, va a estar en ustedes. Y entonces el Espíritu Santo les va a hacer saber lo que deben saber. Y las escrituras, espérate, te estoy hablando del Espíritu Santo, no te me salgas de la escritura. Asumo que sabes las escrituras, pero te va a mandar el Espíritu Santo. Y entonces tiene una promesa especial, que es la venida del Espíritu Santo, para tener una revelación increíble de lo que realmente tenía que suceder. Pero ¿y las escrituras de nuevo? Vamos a las escrituras. El momento en el que está esta mujer adúltera y es sorprendida en adulterio, y le encuentran a la mujer en adulterio, y dice la ley que cuando encuentran y sorprenden a una mujer en adulterio, en el acto del adulterio, y hay 2 o 3 testigos, entonces esa mujer tiene que ser llevada fuera de la ciudad para ser apedreada.
y morir apedreada. Pero en este caso, cuando estudiábamos en teología de una manera un poquito más profunda, nos pudimos analizar cómo sucedió esto. Y lo interesante es que la Biblia nos cuenta que esta mujer no fue llevada fuera de la ciudad para ser apedreada, sino fue llevada a la presencia de Jesús. Entonces, me suena a mí que habían unos tipos que querían ponerle el pie a esa mujer y que tenían que ponerle el pie también a Jesús. Suena que sí, ¿verdad? Y que le tendieron una trampa y que de alguna manera la mujer también por su voluntad cayó en la trampa. El hecho es que justo ese día, ese rato, le encontraron a esa mujer en adulterio en ese momento con 2 o 3 testigos y ¡ajá! Te sorprendimos y aquí hay 2 o 3 testigos. Mujer, vamos donde Jesús para probarte. Y le llevan donde Jesús para probarle a esta mujer. Y le ponen en el centro de este espacio grande ahí y todos ya piedra en mano así como, a ver qué va a decir Jesús. Yo ya estoy listo. Ya estoy calentando la cintura, el movimiento de cintura para que salga más. ¿Ves? Y estaba en esa posición cuando de pronto le preguntan a Jesús y le dicen: Señor, la ley de Moisés dice que esta mujer tiene que ser apedreada hasta morir, porque ha sido sorprendida en adulterio. Y hay 2 o 3 testigos. Sí, yo soy testigo, yo también. Entonces tenemos 2 o 3 testigos. Por lo tanto, le vamos a apedrear. Jesús. Y Jesús dice que estaba con la cabeza abajo escribiendo en la arena. ¿Qué escribía? Las escrituras. ¿Qué más escribe si no son escrituras, no es cierto? Él estaba escribiendo lo que decían las escrituras. Súper interesante porque las escrituras dicen: escribiré mi ley en sus corazones. ¿Qué significa? No va a quedar la ley en la piedra, te va a meter en la conciencia. Te va a meter en tu interior esta ley. Porque no me sirve de nada que esté en la piedra para que seas obediente. Quiero que esté en tu corazón para que seas transformado. Eso es lo que estaba haciendo Jesús. Estaba escribiendo en la conciencia de todos. Entonces, en el momento en el que le dicen: Señor, la ley dice que esta mujer debe morir, ¿tú qué dices? Él les dice: ok, que tire la primera piedra el que esté libre de pecado. Y les acababa de escribir el pecado en el corazón. ¿Y ahí qué pasó? Ni siquiera levantó la cabeza, él seguía así, escribiendo ahí en sus corazones. Y después solo estaba la mujer. Y, mujer, ¿dónde están los que te condenan? Señor, no están, todos se han ido. Yo tampoco te condeno. Ahora ándate tú y no peques más. No. Y se va la mujer así, toda transformada. ¿Por qué? ¿Por la ley? No, porque Jesucristo le dio vida. ¿Y qué hizo Jesús con la ley? Nada. Él no les dijo: sí, la ley dice, por lo tanto tendrían que... No, tampoco les dice: no vayan a tocarle. No, porque se estaría yendo en contra de la ley. Lo único que dijo es: a ver quién está en autoridad para juzgar a esta mujer. Y como ya les había rasgado en el corazón y en la mente, como está escrito: guardaré mis mandamientos en sus corazones y le grabaré en sus mentes. Entonces estaba grabado. Ya estaba seguro de que no iba a pasar nada, porque nadie está en posición de juzgar a nadie. Pero entonces la ley le condenaba, pero el Espíritu le daba vida. El Espíritu le daba vida. Y eso es lo que estaba diciendo Jesús. Ustedes están estudiando las Escrituras creyendo que la Escritura le dan vida, pero lo que está haciendo la Escritura es apuntando ¿a quién? A mí, que les doy vida. Y ustedes no quieren creerme todavía porque son una iglesia que se quedó en las Escrituras. Y eso les digo, actualmente el intelectualismo de la iglesia es una piedra de tropiezo. Tenemos que conocer la Biblia. Por supuesto, el Señor asume que ya sabemos, pero no nos sirve de nada únicamente conocer las Escrituras, porque conociendo las Escrituras tú puedes conocer cuál es la verdad, ¿sí o no? Si en las Escrituras no tienes verdad, si no te vas a la Biblia, tú no sabes qué es verdad, qué es lo que dijo Dios, qué es lo que dijo Jesús, qué es lo que habló el Espíritu Santo, cómo fue, qué sucedió, qué dijo. Tú no puedes saber si no sabes esto. Entonces es importante saber, por supuesto. ¿Necesitas algo más para poder creer en las Escrituras? No. Actualmente inclusive la ciencia, que normalmente los científicos le meten toda la atención del mundo para poder probar a estos fanáticos religiosos que todo esto es una farsa y que son unos borreguitos que siguen lo que les diga el pastor, por más guapo que sea. Y recalco lo de guapo. Y los científicos se dan de botes por comprobar la ridiculez de las Escrituras, y lo único que terminan haciendo es convirtiéndose en cristianos.
Ahí tenemos el caso, por ejemplo, de Josh McDowell. Josh McDowell, un gran científico, una persona, un investigador en una universidad de los Estados Unidos, logra recaudar fondos y tiene una comunidad detrás de él para comprobar lo absurdo de la Biblia científicamente. Y va a hacer estudios científicos profundos, ya financiados, me parece que es la Universidad de Michigan, no estoy seguro, totalmente financiados para poder comprobar científicamente que el cristianismo, textual, ¿no?, el cristianismo es una religión tonta y que las escrituras son falsas. ¿Qué significa? ¿Qué quiso decir con que es una religión tonta? Que el cristiano no piensa, sino hace lo que le digan, punto. Así que Josh McDowell empieza a hacer investigación científica de todo lo que está en las escrituras y termina su investigación con un libro así de grueso, más o menos con la Biblia, una cosa así grandota, que se llama Evidencia que exige un veredicto. Ese es su informe a todas las personas que estaban esperando un informe de parte de Josh McDowell. Evidencia que exige un veredicto muestra todos los pasos de las investigaciones científicas y cómo tenían los resultados y cuáles eran los resultados. ¿Cuáles eran los resultados de Josh McDowell? La Biblia es perfecta. La palabra de Dios es perfecta, es incuestionable. La ciencia lo comprueba. Jesucristo y todo lo que se dice de Jesucristo en los evangelios es absolutamente real, verificable y cierto. Conclusión: si no me hago cristiano, soy un pendejo. Eso es lo que decía Josh McDowell en su libro. Y este libro sacó, y luego, claro, ahora Josh McDowell ya está viejito, ya tendrá sus 80 y medios, más o menos 80 y pico de años, y el hombre evangeliza, predica por todo lado. Y él es así, él anda en calentador y con los zapatos con los cordones salidos y gorra, y así se sienta en las iglesias a predicar, porque él ya sabe la verdad de todo esto. Así que mientras más conocemos de las escrituras, más sabemos cuál es la verdad, pero no es suficiente. Si conoces las escrituras, conoces la verdad. No necesitas nada más para creer, pero eso no implica que si tú sabes las escrituras, tienes una relación con Dios. No necesariamente. Puedes saber toda la Biblia de principio a fin y no conocer a Dios. No conocer a Dios. ¿Qué necesitas para poder conocer a Dios? Necesitas fe. Necesitas fe porque, como les decía, la iglesia y Jesús específicamente habló un montón de veces acerca de los rituales y les decía: ustedes están con los rituales todavía y no se dan cuenta que la fe y el Espíritu es lo único que les da vida. Señor, tus discípulos no se lavaron las manos como es ritualmente obligatorio aquí, por el que es el ritual de purificación. No se lavaron las manos antes de comer. Pecado. ¿Qué les decía Jesús? Si acaso, ¿qué es lo que entra a la boca? Lo que contamina al hombre. Eso se va a la letrina. Es lo que sale de la boca del hombre, lo que es capaz hasta de matar. Fíjate que, y toditos se quedaban así. Claro, los fariseos decían: no, desgraciado. Y así le tenían a Jesús. Pero él les estaba confrontando y les decía: no se trata de los rituales. Pero el sábado no se trata de los rituales. Y la iglesia ritualista, religiosa, estaba siendo duramente criticada por Jesús. ¿Qué otra cosa criticaba? No les criticó realmente. No conocen las escrituras porque asumía que todos conocían las escrituras. Es más o menos como ahora saber y leer. Saben leer, ¿no es cierto? Saben escribir. Entonces lo asumo, vamos a leer el próximo capítulo. Entonces no estaba diciendo: verán que necesitan aprender a leer y escribir. No, ya asumía. Pero la otra cosa que les reclamó frontalmente, y en el evangelio según Mateo, 5 veces, 5 eventos distintos, Jesús confrontó a las personas y les decía: Pedro, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Mujer, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste tú, hombre de poca fe? 5 veces habla de los hombres de poca fe. Vamos por favor a leer unita de esas, solamente para estar entretenidos en una palabra. Vamos a Mateo 8:23. Mateo 8:23. Mateo 8 del 23 al 27 vamos a leer. Dice así: entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí
que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y ahí mismo, si nos vamos a Mateo 14, 28, subimos a Mateo 14, 28. Mateo 14, 28 hasta el 33 dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ¿cómo es, Angie, que dijo? Ven, caminaré sobre las aguas, ¿verdad? Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver fuerte el viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres ¿el quién? ¿Cómo? ¿El cuánto? El Hijo de Dios. ¿Eres qué? El guagua de Dios. Caramba, mira esto, qué lindo. Ok, 5 veces, hablemos 2, 5 veces. Vamos a la primera. Están en este momento en una barca, en medio de las aguas. La barca se mueve, se sacude, están a punto de naufragar y todo así. Jesús, ¿qué hacía? Dormidazo. Y ellos le van y le despiertan a Jesús y le dicen: Señor, Señor, ¿no te importa que nos estemos muriendo? ¿Y qué les dice Jesús? No se preocupen, yo estoy en la barca. Porque esta prédica he ido algunas veces he oído una prédica así que dice: no te preocupes, hermano, Jesús está en la barca. Y si Jesús está en la barca, tú estás a salvo, ¿verdad? ¿Verdad? Pero Jesús les dijo eso. Jesús les dijo: no se preocupen porque yo estoy en la barca. Y mientras yo esté en la barca, no naufragarán. Alguien que me diga amén. No, Jesús nunca dijo eso. Jesús se dio la vuelta bravo, porque se nota aquí que estaba enojado y les dice: hombres de poca fe, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Entonces, ¿qué es lo que estaba esperando Jesús? ¿Escrituras o rituales? No, Jesús estaba esperando fe sobrenatural. Que ellos en un momento le digan: Jesús, Señor, tranquilo, tenemos una tormenta al frente, pero tranquilo, no te preocupes. Y que ellos se levanten y le digan: tormenta, silencio, que el Señor está durmiendo. ¿Qué hubiera hecho Jesús si es que ellos hacían esto? Descansaba, se levantaba y les hubiera dicho: amén, esta es mi iglesia. Esta es una iglesia que tiene fe, esta es una iglesia victoriosa. Y en vez de decirle: hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? Les hubiera dicho: bien, jamás en toda Israel encontró una fe como la tuya. Eso le dijo al romano, al centurión romano, que va donde Jesús y le dice: Señor, mi siervo está enfermo. Y Jesús le dice: yo voy y le sano. No hace falta que vayas, Señor, porque si vas, me van a ver mis jefes y me botan del ejército romano. Algo así lo que le estaba diciendo entre líneas, porque eran enemigos. Le dice: Señor, no es necesario que tú vayas a mi casa. Una palabra tuya basta para que mi siervo se sane. Porque yo también sé lo que es tener autoridad. Yo tengo personas que están debajo mío. Y a mis soldados, cuando yo les digo: váyanse de aquí para allá, obedecen y se van de aquí para allá. Y si les digo: firmes, ellos se ponen firmes. Eso es tener autoridad. Una palabra tuya y mi siervo se sana. Y Jesús, ¿qué le dice? Jamás en todo Israel he visto un hombre que tenga tanta fe como este. Anda, que tu siervo está sano. ¿Qué necesitaba? ¿Escrituras o rituales? Fe. Hebreos 11:6, ¿qué dice? Sin fe es imposible. No es difícil, es imposible agradar a Dios. No puedes agradar a Dios si no tienes fe. Y en Hebreos 11:1 mismo dice: la fe es una convicción y una certeza. Es algo que no ves, no lo percibes, pero sabes que es. Eso es fe. Y eso es lo que estaba esperando el Señor. Entonces,
Si están en la barca, ¿qué espera el Señor? La barca se está moviendo, ¿qué espera el Señor? Que se quejen y digan: Señor, somos una iglesia dependiente de que tú estés presente, porque si tú no estás presente, ¿te dio el Espíritu Santo o no te dio el Espíritu Santo? ¿Está presente o no está presente? Está presente. Entonces Él está en la barca. Pero ¿quién va a hablar? ¿Jesús? ¿O espera que hables tú? ¿A quién le dio la palabra? A ti, ¿verdad? Por eso es que en vez de decirles hombres de poca fe, podía haberles dicho: hombre de maravillosa fe, sea hecho conforme a tu fe. Tu fe te ha salvado, tu fe calmó las aguas, por tu fe puedo dormir 5 minutitos más. Porque si no, me van a despertar así: Señor, nos estamos ahogando. Vamos a Pedro. Pedro, están en la barca ellos, quedaron. Jesús les dice: váyanse nomás en la barca, nos vemos al otro lado. Y ellos dijeron: bueno, o sea, ¿cómo va a ir? Bueno, y ellos van en la barca y cogen el camino y vamos en la barca. Y cuando están en la barca de noche, de pronto viene por ahí algo. Pedro, algo hay ahí. Juan, algo hay ahí. Judas, deja la bolsa, Judas, ven a ver, algo hay ahí. Y regresan a ver y creen que es un fantasma. Y en ese rato se asustan y dicen: ¡ah! Jesús les dice: soy yo, porque dicen: es un fantasma. No soy un fantasma, soy Jesús. Y Pedro: Señor, si verdaderamente eres tú, mándame a ir a ti y yo iré. Y él no estaba oyendo las voces que le permiten decir: ven. Dice: mándale a callar las voces. ¿Qué? Que vengas, ven, le dice Jesús. Entonces Pedro se baja de la barca y camina sobre las aguas. ¿Qué es eso? Fe. Y él empieza a caminar sobre las aguas y: ¡hey, Señor, qué lindo que estás aquí en medio de las olas, me ahogo! Se empieza a hundir. Pero Julián alguna vez nos hacía esta reflexión y me encantó a mí esta reflexión, porque él decía: ¿quién le rescató? No fue ni Juan, ni fue Mateo, ni fue Judas, ni fue Andrés, ni fue ninguno de los discípulos. El que le rescató a Pedro, el que estaba más cerca, ¿quién era? Jesús. Entonces no caminó poco. Estaba Jesús a una distancia a la que los discípulos no le reconocían bien, sino solamente le oían, pero veían que había algo ahí, ¿no es cierto? Pedro camina, ¿cuánto? 2 metritos, 3 metritos, no, seguramente caminó un buen tramo en el agua, porque el que estaba cerca era Jesús. Y cuando él se ahoga, allá los discípulos, ¿cómo estarían? Ahí está, por confiado, bien hecho, por fanático, te ahogas, desgraciado. No, Señor, sálvame. Y ese rato Jesús le levanta y le dice: Pedrito, bien, 5 metros y es bastante. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Podías haber llegado. Y de ahí que sacamos la canción, ¿no? que decía esto: y cuando llegue ante ti, mira tu sonrisa, te abrazaré. Porque yo me imagino que hubiera pasado si Pedro llegaba hasta el final. ¿Qué hacía Jesús? Pedro, en todo Israel no habré visto una persona con tanta fe como la tuya. Caminaste sobre las aguas. Vámonos nadando, mijo. Vamos caminando, mijo. Vamos. ¿No es cierto? Hubiera sido una cosa completamente diferente la reacción de Dios con las personas, que sí reconoció algunas veces, pero pocas. Porque 5 veces les reprendió y les dijo: hombres de poca fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si tenemos nosotros tenemos, vamos por favor a otra escritura, Mateo 16. Porque si tenemos nosotros una iglesia moderna que se está moviendo entre el cultismo, entre tener que hacer, cumplir con cosas, entre tener que levantar las manos, agacharse, ayunar 3 veces ¿qué sigo 3 veces al día? 3 veces por semana. ¿Cómo se ayuna 3 veces al día? No se ayunas una vez y comes, ya se rompió el ayuno, ¿no es cierto? Pero vuelves a ayunar hasta el almuerzo. No queda bien, ¿no es cierto? O sea, que tienes que cumplir con un montón de cosas para agradar a Dios, que tienes que hacer el devocional todas las madrugadas, pero tienes que ser antes de las 5 de la mañana, porque a las 5 de la mañana ya dejas de ser espiritual, y que tienes que estudiar la Biblia y saberte de memoria todos los versículos y mandar un reporte y todo. La iglesia que se mueve entre el intelectualismo y el cultismo, digamos así, entre cumplir las cosas, ¿qué hay en el medio? ¿Qué es lo que quiere el Señor? Sin fe es imposible agradar a Dios. Yo me voy ubicando en un punto en el que el Señor sí está pidiendo una cosa,
Y es fe. Mateo 16 del 1 al 4. Los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús y para ponerlo a prueba le pidieron que mostrara una señal del cielo. Él les contestó. ¿A quién es? ¿A quién le está contestando? A los fariseos y a los saduceos. Estos pertenecen al grupo mayor de los feos. ¿Ya? Acuérdense de eso. Él les contestó: al atardecer ustedes dicen que hará buen tiempo porque el cielo está rojizo, y por la mañana que habrá tempestad porque el cielo está nublado y amenazante. Ustedes saben discernir el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos. Esta generación malvada y adúltera busca una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Entonces Jesús los dejó y se fue. Vamos a ubicarnos de nuevo qué es lo que está pasando. Vienen los fariseos a probar si el Señor es escritura, porque es lo que están probando. Y le dicen: a ver, si hay tanto que eres Dios, a ver, haz un milagro pues. Y le ponen a Jesús, que varias veces le ponen a Jesús así: a ver, Jesús, haz milagro. Ustedes quieren una señal. Ustedes que no tienen fe quieren una señal. ¿Ustedes creen que una persona que no tiene fe va a recibir bien la señal? Además, ¿para qué quieren una señal ustedes si no creen, si no tienen fe? Si no hay fe, no necesitan una señal, no les va a dar una señal. Punto, se acabó, no tienen señal. Y es más, les dice: y la única señal que les voy a dar es la del profeta Jonás. O sea, debían saber las escrituras, ¿verdad? Porque si no, ¿qué dijo con eso de Jonás? ¿Jobás qué dijo? Jonás. Jonás. ¿Jonás no es el del pescadito? No, es el del pescadote. Es el pescadazo. Bueno, para que no se queden con lo de Jonás, les voy a decir qué quiso decir con lo del profeta Jonás. La única señal que iban a ver evidente los fariseos era 3 días de muerte de Jesús y resurrección. Eso es lo que se refería con el profeta Jonás, porque Jonás en otro momento les explica. El profeta Jonás, que permaneció 3 días en el vientre de ese gran pez y que luego salió nuevamente a vivir. Entonces lo único que iban a ver ellos como muy evidente es que Jesús se murió, le mataron, y después de 3 días, ¡pum!, resucitó. Era lo único que iban a ver ellos. ¿Por qué? Porque el que no tiene fe no ve señales, ¿verdad? Ahora vamos a Marcos 16. Yo les dije, hoy nos movemos por la Biblia. Marcos 16, versículos 17 y 18. Esto es lo que está haciendo Jesús antes de subir a los cielos. Estas señales acompañarán a los que crean. Si quieren, leemos un poquito antes. Exacto. Marcos 16, ¿dónde? Ya, 16, está en la D de 16. Versículo 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, ¿qué les decía? Vienen los fariseos que no tienen fe, pero tienen escritura, pero conocen la Biblia, pero asistieron a todos los estudios bíblicos, se graduaron del Sformi, se graduaron y tienen un montón de diplomas de que son estudiosos de la Biblia. Los fariseos le dicen: a ver, si verdaderamente eres Dios, haz un milagro pues. Y el Señor les dice: no, porque ustedes no tienen fe, no les voy a dar milagros. ¿Por qué les voy a hacer señales? Pero luego les dice a los suyos: estas señales acompañarán ¿a quiénes? A los que creen. Estas señales van a acompañar a los que tienen fe. En mi nombre van a echar fuera demonios, a sanar a los enfermos, van a hablar en lenguas, van a tomarse cosa mortífera y no les dará daño, tomarán en su mano serpientes. Yo cogí una vez una serpiente, Dios mío, hasta ahora me duele el cuello de la tensión que tuve, pero pude. ¿Se dan cuenta? Entonces, las señales son para las personas que están en la fe, no las personas que hacen todos los cultos. Levanten las manos, bajen las manos, pónganse de rodillas. No son para las personas que tienen diploma de teólogos y de teólogos y todas esas vainas. No, es para el único requisito que el Señor así lo pone: fe.
Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora yo quiero mostrarles unos pequeños aspectos relacionados con la fe. ¿Para qué necesitamos la fe? Número 1, Efesios 2, 8, 9 dice así. Vayan, Efesios 2, 8, 9. Bien, qué lindo, les digo Efesios 2, 8, 9 y bajan la cabeza. No sé si es arrepentimiento o que están buscando en el teléfono o en la Biblia. Efesios 2, 8, 9. Esto hay que saberse de memoria. Dice así: porque por obras. Ya. Yo quería ver si estaban atentos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto ni siquiera es de ustedes, sino que es un regalo de parte de Dios. No por obras, para que nadie se jacte. Entonces la fe es la única forma en la que nosotros podemos decir: yo soy salvo, el Señor me rescató, tengo vida eterna, no importa mi pecado, obviamente el Señor me va a ir transformando, no importan mis obras, porque yo no puedo jactarme y decir: yo soy lo máximo, yo no necesito de ningún Jesús para salvarme, porque yo soy perfecto. ¿Ya? Y déjame decirte algo, no. Pero por medio de la fe, tú puedes ser salvo por gracia. ¿Fe en qué? Fe significa que yo sé, que yo tengo una convicción absoluta en algo que no he visto, ¿verdad? Algo que no he visto. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Pueden ustedes ver la salvación? ¿Pueden ustedes ver a Jesucristo siendo crucificado en su lugar? No, eso pasó hace como 2000 años. No podemos. ¿Pero creemos en eso? La mamá también dice. ¿Ves? Mi mamá sí. O mi mamá no. ¿Qué dijo? Pues acá te está delatando, ¿ves? Fíjate, entonces, por medio de la fe nosotros podemos alcanzar la gracia de Dios para ser salvos. Solamente por medio de la fe. Es decir, tiene que haber un momento en el que tú digas: ok, no tengo ninguna prueba visual, pero creo y acepto lo que Jesucristo hizo. Yo me enteré por medio de las Escrituras. Si no tienes otra forma de enterarte. Si no leíste esto, ni te enteraste que podías ser salvo. O sea, ¿salvo de qué? ¿Salvo de qué? ¿No es cierto? Número 1, entonces, para ser salvos. Número 2, leíamos en Hebreos 11:6, ya dijimos, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si yo quiero agradarle a Dios y tener una relación con Dios, necesito creer lo imposible, lo que mis ojos no ven. Necesito creer lo absurdo y lo ridículo para mi cabeza. Si no, no puedo agradar a Dios. Si no, sería solamente, nuevamente, una religión intelectual. Tonta no, porque ya la ciencia comprobó que esto es real. Y ha comprobado un montón de veces que esto es completamente real. Entonces no es una religión tonta, pero sería una religión intelectual. Sería religión. ¿Y alguien está aquí por alguna religión? ¿No? Ya. Porque si no, yo les podía presentar ahí unas monjitas para que les acojan. Para recibir milagros, número 3. Para recibir milagros. Tú necesitas recibir milagros a cada rato. ¿Por qué? Porque el mundo es muy complicado. Necesitas vivir en un estado sobrenatural para poder agradar a Dios. Fe. ¿Cuántas veces el Señor iba a donde las personas que estaban recibiendo milagros le decía: tu fe te ha sanado, hágase conforme a tu fe? Porque si tienen fe, les decía el Señor Jesús, porque si tienen fe no solamente harán lo que esto higuera. Porque una vez iban pasando ellos así y de pronto Jesús ve una higuera por ahí y le dice: ay, un higuito a estas horas, ¿qué tal? Un higuito a estas horas. Y se va a la higuera y la higuera no tenía frutos y le maldice a la higuera. Entonces quedaron así como que: le habló a la planta, qué raro es este tipo. Así se quedaron los discípulos. Y al día siguiente pasaban por ahí todos y: Señor, la planta a la que le maldijiste se murió. Y Jesús le regresa a ver y le dice: a ver, claro, le maldije y se murió porque le maldije, pero te hizo caso la planta. A ver, si ustedes tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, ¿han visto los granitos de mostaza? Son tamaño granito de azúcar, más o menos.
Si tuvieras fe del tamaño de un grano de mostaza, no solamente harías lo que hice yo con la higuera, sino que podrías decirle a esa montaña: montaña, muévete de ahí. Y la montaña, ¿cómo es? No, pero y la montaña se moverá, se moverá. Eso dice la palabra, ¿sí o no? Y le dice, tú le puedes decir a ese árbol: salte de ahí y cámbiate de lado, y el árbol se mueve, ¿verdad? Sí. ¿Qué necesitas entonces? Fe. Necesitas fe. ¿Quieres ver un mundo sobrenatural? Si no tienes fe, no vas a ver nada. Yo les decía, muchas veces nosotros damos consejería, muchas veces enseñamos a nuestros discípulos, a nuestra gente, les enseñamos a cada rato y les decimos, cuando estamos tratando de ayudarles a que sean un matrimonio, una relación, una esto, una otra, saben preguntar: ¿y cuánto dura el proceso? Ok, si crees en procesos, primero a lo mejor no sales de esta, y segundo, podrían ser meses o años. Me acuerdo de una pareja de amigos míos que vinieron a contarme que estaban en problemas, pero que ahora ya están arreglando sus problemas. Tuvieron un grave problema dentro de su matrimonio y estaban con esos pastores de procesos que no son mucho de fe. Y entonces estos fueron donde sus pastores, vinieron a contarnos a nosotros: no, pero ya estamos ahorita arreglando la situación. ¡Ay, qué bien! Entonces ya están bien. No, estamos en un proceso. Este proceso va a durar más o menos unos 5 años. 5 años en reconciliarse bien. Claro, esto no es sencillo, hay que sanar. Ya. Ok, qué bueno que estén ya en el proceso. Si crees en el proceso, ¿qué vas a tener? Procesos. Pero aquí, en este mismo lugar, tenemos personas que han pasado por situaciones similares, parecidas, y que han recibido una palabra y han tenido fe. ¿Y cuánto se demora el Señor en sanar? Cuando hay fe. Si crees en milagros, ¿qué recibes? Si crees en el Señor, ¿qué vas a recibir? Entonces, si crees en procesos, espérate, ten paciencia, porque los procesos tardan. Pero si crees en el Señor no tarda. Solamente cree y de pronto, ¡pum!, empiezas a ver los milagros en la vida. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, fe para ser salvos, fe para agradar a Dios, fe para recibir milagros, y lo otro, fe para relacionarse con Dios. Porque no puedes relacionarte, no puedes, es imposible tener una relación con Dios. Por lo tanto, sería religión, religiosidad, fariseísmo completito. Es imposible relacionarse con Dios si no tienes fe, pero fe con F mayúscula. Fe, o sea, sí, fe. Eso es fe. Porque si no, no. Magus, vente acá, porfa. Ya. Párate aquí, viendo para allá. Ya, viéndome a mí. Pídeme un poquito de alcohol, ¿ya? Pero espérate, todavía no. Déjame tener. Ya, ¿cómo haces para pedirme alcohol? Regálame alcohol. Ok. Me hablaste, me viste, te escuché, me hablaste. Ok, ahora date la vuelta y mira la pared, ¿ya? Y cuando yo te diga 3, me pides el alcohol. 1, 2, 3. Dame alcohol. No, más bien más media conversación tuya. Dame alcohol. Quiero alcohol. Ok, espérate ahí. Supongamos que no te oí, porque sí te oí de lejos, pero supongamos que no te oía. ¿Tú podías estar segura de que yo te iba a dar alcohol, Magus? Sí. Pero si no sabes si estoy o no estoy. Imagínate que desaparecí de aquí. ¿Podrías hablar? ¿Y tendría sentido que me hables a mí si es que yo no estoy? No. Mejor date la vuelta y pídeme alcohol. ¿Quieres más alcohol, en serio? Ya, muchas gracias, Magus. Den un aplauso a la Magus, pues. Segunda a los Corintios 5:7 dice que nosotros vivimos por fe, no vivimos por vista. ¿Qué significa? Que para la Magus es lógico, si me ve, hablarme y saber que yo le voy a estar escuchando. Pero si ella está viendo acá
¿Puede estar segura de que yo le escucho? No, porque yo podía haberme ido, podía haberme quedado con la Miches ahí conversando una hora y ni bola a la Magus, y la Magus podía estar aquí, pero te estoy hablando, Cris, porque no me vas a hablar con... Y podía estar en esas condiciones, yo ni bola, ni enterado de... Uy, casi me llevo. Gracias, mijo, pero fue tarde. Cuando regreso a ver, me tropiezo, Julián me dice así. Podía estar completamente... No va a haber comunicación si ella no me ve. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que percibir. Para una comunicación tenemos 5 sentidos, ¿verdad? Y por los 5 sentidos tenemos que percibir que algo hay, que tengo una posibilidad de comunicarme. ¿No es cierto? ¿Qué tal si es que yo les pongo ahí a ustedes y empiezo a predicar por telepatía? No, así este tipo, ¿qué le pasa? ¿Está loco? ¿Sí o no? ¿Ves? Ya hasta se ríen allá atrás. Porque claro, no tiene sentido, pero tienen que escuchar mi voz. Entonces, si escuchan mi voz y perciben a través de su oído lo que yo estoy diciendo, ustedes pueden tener una comunicación conmigo, o podemos tener una comunicación. ¿Qué tal si coges el teléfono y empiezo a hablar yo con mi hermano que está en Miami? Pero ni siquiera he hecho la llamada. No, yo tengo que oír con mi orejita que suena ¡pum! Y que dice, hola. Yo, hola, ¿qué fue? ¿Cómo vas? Ya puedo conversar. Pero si no tengo esa confirmación a través de mis sentidos, y digo no solamente mi oído o mis ojos, porque vamos a una persona que es no vidente. Tocando puede comunicarse, pero necesitas percibir para que tu cerebro decodifique la información, ¿no es cierto? Para que tu cerebro transforme los ruidos o las letras o lo que sea y te diga, esto es lo que quiero transmitirte. Y decodificas y entiendes lo que te están diciendo, ¿verdad? Ahora, póngame mucha atención porque esto es interesante. ¿Tú le ves a Dios? No. Físicamente tú no le ves a Dios. Tú abres los ojos ahorita y ves personas y ves ambiente, pero no le ves a Dios. Entonces, ¿puedes hablar con Dios intelectualmente? Esa es la pregunta. O sea, tú puedes hablar ahorita y intelectualmente saber que Dios te está escuchando. No puedes. ¿Por qué? Porque no le ves, no tienes ninguna confirmación de que haya en este instante alguien o algo que te escuche. No ves. No está Dios aquí en persona físicamente diciendo, a ver, te oigo. No. Tú lees en la Biblia, dice, yo te voy a oír. Pero ¿cuándo? Si no te veo, ¿con qué orejas? Si no ves esas orejas. Entonces tiene sentido orar sin fe, sin tener la convicción. Si no tienes convicción de que te está escuchando, ¿tiene sentido orar? Eso no es orar, eso es hablar. Eso es hablar al aire. Entonces cuando tú estás diciendo palabras repetitivas, cuando tú estás hablando por hablar, por más intimidad que tengas, estás hablando, pero no sabes que te está escuchando, no tienes fe, no hay comunicación, estás hablando al aire. Porque no puedes hablar a menos de que sepas algo que no ves. Eso se llama fe. Sepas que Dios te está escuchando. Eso es fe. Y escuchar la voz de Dios. ¿Cuántas personas me han dicho, pastor, es que yo no oigo la voz de Dios? André, ¿cuántas personas me han dicho eso? Yo no me imagino una persona por ahí que me vaya a decir unas 800 veces, es que yo no oigo la voz de Dios. Pero ¿y cómo sé cómo habla Dios? Bueno, si Dios me hablara con una voz audible, que ha pasado, de pronto Dios te habla y oyes con tus oídos, con tus orejitas, oyes una voz que te dice, no por ahí, por acá. Ya, oyes. Pero rara vez existe eso. Pero sí se da, sí, rara vez. Pero si no, ¿cómo puedes decir, Dios me habló, Dios me habla, Dios me consuela, Dios me dice, ¿Cómo? Déjame decirte que aquí hay un conflicto. Y ponme mucha atención porque aquí hay un conflicto bien grande. Pauli, dime una cosa. Hoy en la mañana viniste para acá, ¿verdad? ¿Por qué vía viniste? Por la Simón Bolívar. O sea, ¿fuiste hasta el condado? Ay, perdón, hasta el portal. Ajá. Ah, ya. Mira, excelente. Ahora dime una cosa, Pauli. Ahorita que te hice esa pregunta, tú mentalmente, sí o no, y todas las personas que conocen el camino, porque venía de Pomaski, mentalmente, sí o no, que repasamos en nuestra mente el recorrido.
y pudimos casi, se podría decir que imaginarlo, ¿verdad? Pudimos imaginar la ruta que tomó y llegaste por acá por la ¿no es cierto? Desde la escuela de policía, ¿ves? Donde están los besis. Y entonces ya te imaginas, los que conocen el camino utilizaron una parte de su cerebro para decodificar lo que la Pauli nos acaba de decir, y en ese momento en nuestra mente, porque hasta con los ojos cerrados no necesitabas abrir tus ojos para ver la ruta, sino que cierras los ojos y ya sabes la ruta, y es más, la ves y hasta la sientes, y en algunos casos hasta la hueles, te llega la percepción, pero es una parte del cerebro que reconoce ese tipo de recuerdo. Entonces un recuerdo llegó a esta parte del cerebro y lo entendimos. Ahora les voy a pedir a todos ustedes que no hace falta que cierren los ojos, pero por un momentito se imaginen algo que no hay. Imagínense, por ejemplo, un globo. Si saben esos globos aerostáticos, ¿cierto? Esos globos grandotes, enormes, que tienen una canasta abajo. Imagínense que por un momento salimos de aquí a la cancha, y en la cancha hay un globo aerostático grandote que empieza a levantarse y está con unas sogas para abajo. El instante en el que yo les estoy pidiendo que ustedes vean eso, mentalmente lo están viendo. Pero es imaginación, no es realidad, no es memoria, no es recuerdo, ¿verdad? Pero ¿dónde se está decodificando esa información? Esto que les estoy diciendo, lo que ustedes están imaginando, para que se convierta en una imagen real, en esa misma parte del cerebro se está procesando la información y estás viendo en tu mente un globo que se levanta, y verdaderamente lo estás viendo, pero lo generaste con tu imaginación. Ahora, tú estás orando un momentito y te callas un ratito. Le dijiste: Señor, háblame, necesito una respuesta, necesito paz. Y de pronto hay algo que llega a tu mente y es como si una palabra te estuviera diciendo: yo estoy contigo. Y por un momento imaginas, o crees que estás imaginando, que hay una mano que te acompaña, una presencia que está junto a ti. Y luego ves de pronto un lago grande, y sientes un viento y te transmite paz. Y luego te viene a la memoria un versículo de la Biblia que te dice: yo te doy mi paz, yo te estoy dando mi paz. Mi paz te dejo y mi paz te doy. Entonces tú abres los ojos y dices: ¿será Dios que me habló? ¿O me estoy imaginando todo esto? Porque el lugar en el que se decodifica la palabra de Dios para que tú puedas entenderla es el mismo lugar donde está la imaginación y donde está el recuerdo. Se fregó. Como dice mi papá, se fregó la Francia. Se fregó la Francia ahora mismo. ¿Por qué? Porque ¿y ahora cómo sé? Y esa es la pregunta que se ha hecho el 99.99% de los cristianos. ¿Y cómo sé si esto que me viene de Dios o es mi imaginación? ¿Cómo sé si esas intenciones que se me vienen son mías o son de Dios? Si las tres cosas, recuerdos, imaginación o la palabra de Dios, tienen que pasar en algún momentito por mi cerebro para que yo pueda entenderlo en el mismo lugar. Facilísimo confundirse. ¿Sabes cómo te das cuenta? Por fe. Tiene que haber un momento en el que te decidas a creer y decir: bueno, voy a asumir que esto es de Dios y creo que esto es de Dios. Creo que Dios me dijo. Y el instante en el que tú crees que Dios te dijo, te vas a dar cuenta de que sí ha sido. Y entraste a un lugar en el que ves que todo es evidente y ya deja de ser fe. Indiana Jones y la última cruzada. A los que han visto esta película, hay una parte en la que Indiana Jones está en un acantilado enorme, tiene que llegar a una puerta que está al frente y lo único que se ve es un acantilado enorme, pero él sabe que la instrucción para llegar a este lugar es: da un paso de fe. Entonces se pone así y es así, y de pronto está pisando y la cámara se mueve y lo que muestra es que se veía como un acantilado, pero en realidad era un puente. ¿Se han visto esa parte de los que han visto películas? ¿Se acuerdan? En realidad era un puente de piedra. Entonces
Ay, qué chiste, era un puente de piedra. Claro, pero él nunca se iba a enterar de que esto era evidente a menos de que dé un paso de fe, ¿verdad? Qué gran analogía con respecto a lo que es la fe. ¿Cómo crees que Dios te está hablando? Si en algún momento no dices, ok, Dios me está hablando y voy a creer, aunque me equivoque, hoy voy a creer que esa intención, que ese sueño, que esa revelación, que esa imagen o que ese pensamiento vienen de Dios, porque está de acuerdo con la Biblia, hay que saber las escrituras. Entonces te atreves y le crees, y después ya deja de ser fe, pasa a ser evidencia. Ya tus ojos ven que es milagro, ya tus ojos ven que verdaderamente Dios era el que te estaba hablando. Pero sin fe no puedes escuchar la voz de Dios. La palabra dice en la carta a los Efesios, dice: oren en lenguas todo el tiempo, en todo momento están orando en lenguas. Pero ¿cómo puedes orar en lenguas si no es con fe? Si lo que vas a decir, tu cerebro no entiende nada, empiezas alguna vez una persona me decía, ya, yo he hablado en lenguas, pero me cuesta hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque no entiendo nada y yo tengo que entender las palabras para poder decodificar las palabras, porque todo tiene un orden, todo tiene un sentido y cada palabra tiene un significado. Exactamente lo mismo dice en 1 Corintios en el capítulo 14. Ciertamente todos los idiomas tienen palabras y las palabras tienen significado, pero cuando hablas en el Espíritu tú no vas a entender nada, porque no es para ti, es para Dios. Tú no puedes hablar en lenguas sino por fe. No puedes hablar en el Espíritu sino por fe. No puedes hablar en español a Dios si no es por medio de la fe, sabiendo que no ven tus ojos, pero sabiendo que Él es. Sabiendo, convicción es la fe. Entonces, ¿qué espera Dios de ti? Que sepas la Biblia de memoria, que seas una iglesia intelectual. Espera que seas una iglesia ritualista, religiosa, que cumple con todos los rituales preestablecidos por la iglesia moderna. O que tengas fe, que le creas, que sepas que cuando estás orando te está oyendo, que sepas que cuando vas caminando ángeles van contigo porque te lo dijo, que sepas que en la mañana te levantaste y tuviste un sueño y dices: Señor me está hablando de la fe, voy a creer. Hoy se me presentó un problema, no importa, yo tengo fe y sé que el Señor está conmigo, y ¡pum!, empiezan a ver milagros. Eso es lo que espera el Señor. Por eso le reprendió 5 veces: hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? Porque si no dudaban, nos lanzamos al cuello a abrazarle. Amén, amén. Vamos a orar un segundito. Sabiendo que Él nos escucha, porque sabemos, Señor, que tú nos escuchas y que tú has puesto palabra en nosotros para que seamos transformados, para que en algún momento tú puedas resaltar nuestra fe y decirnos: hijo mío, hija mía, tu fe te sanó, tu fe te restauró, tu fe te levantó, tu fe te llevó a estos lugares, tu fe te tiene en nuevas alturas, tu fe te tiene en nuevos niveles, tu fe te tiene próspero, tu fe te tiene feliz. Pero tienes que actuar en fe, porque la fe sin obras es muerta. Tienes que hablar por fe. Tienes que creer. Por eso, Padre, yo en el nombre de Jesús también bendigo diezmos y ofrendas a las personas que han depositado diezmos y ofrendas, porque siempre hemos dicho: el diezmo es fe. La fe es saber, certeza absoluta de que lo que tú has dicho se va a cumplir para bien. Lo contrario es el temor. Saber que puedo perder y el temor no viene de Dios. Saber que no voy a tener provisión después, eso no viene de Dios. Dudar y pensar que algo malo me va a suceder, eso es temor. Y nosotros no tenemos un espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Por eso, Padre, yo bendigo diezmos y ofrendas en tu nombre, y bendigo, Padre, también a toda esta congregación en el nombre de Jesús. Y proclamo que somos hombres y mujeres de fe, que somos familias de fe, y que estamos aquí para, por fe, ver lo sobrenatural, ver las señales que has prometido y agradarte, porque sin fe es imposible agradarte. Con fe yo sé que te agradamos. Bendito seas, te amamos. Amén. Les invito a ponernos de pie, por favor.
para terminar con la alabanza. Y también después de esta prédica les invito a que demos ese paso de fe. Caminaré sobre las aguas si tú me dices ven, porque si tú me has llamado, yo obedeceré. Caminaré sobre las aguas si tú me dices ven, porque ante tu palabra yo
saben y han escuchado cuál es esa voz que detiene su paso de fe. Y quiero pedirles que esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús, tomen la autoridad de hijo que Dios le ha dado y mande a callar esas voces que le detienen y que tienen sus sueños ahí truncados, que los tienen pisoteados y que no los dejan crecer. Así que en el nombre de Cristo Jesús yo les invito a que levanten sus voces. Nosotros vamos a cantar fuerte para que usted no sienta vergüenza de mandar a callar a nadie, a ningún espíritu, porque para que usted pueda ser libre y pueda hablar. Así que en el nombre de Cristo Jesús, Espíritu Santo, te pedimos que te muevas en este lugar, que rompas, quiebres corazones, que te muevas con fuerza y que toques en donde debas tocar. En el nombre de Jesús vamos a mandar a callar las voces.